Bueno, este video tutorial es acerca de la función si anidada y la función i, ¿sí? Entonces, prácticamente la función si anidada es cuando yo utilizo un si dentro de una función si, ¿sí? Es decir, cuando necesito entregar múltiples respuestas en mi hoja de cálculo. Ejemplo, así sería si yo quisiera escribir una función si anidado, igual si. Todos sabemos que una función si, pues dentro tiene una condición, ¿cierto? Y luego, si esa condición se cumple, pues entrego algo, cualquier cosa, si se cumple, ¿cierto? Y si no, pues entrego algo si no cumple, no cumple. Eso sería una función si sencilla. Pero en la función si anidado, pues tenemos que escribir y preguntar muchas veces. O sea, tenemos muchas condiciones y muchas cosas que se van a cumplir, ¿sí? Entonces escribo acá igual si, abro paréntesis, tendría una condición y por ende si se cumple esa condición escribo lo que quiero que escriba si cumple. Pero si tengo otra condición, pues lo que hago es implementar dentro de esa función si otra función si, es decir, si, y abriría paréntesis y pondría mi nueva condición, sería condición 2. Si se cumple esa condición 2, pues entrego otra cosa. Cumple condición 2. Si no, si existe otra condición, pues vuelvo a poner otro sí. Sí. Abro paréntesis. Y pondría mi tercera condición. Condición 3. Si esa condición cumple, entonces entrego lo que cumple esa condición. Entonces cumple 3. Y si no, pues simplemente pues es porque entrego que no cumple ninguna de las condiciones. No cumple ninguna, ¿cierto? Ninguna. Cierro paréntesis. Miren que acá, tantas veces como abrí paréntesis, que fue una vez, 2 veces y 3 veces, pues son las veces que debo cerrar el paréntesis. Ahora les explico. Recuerden que la función si normalita tiene una condición y un si cumple y un si no cumple. Pues en el caso de la función si anidada es lo mismo. Entonces tendríamos si, ¿cierto? La condición, si cumple, me entrega esto, ¿cierto? Y si no cumple, pues lo que hago es todo esto, que sería si no cumple de toda mi condición, de esta primerita que está acá. Como tengo otra, entonces acá estaría el segundo sí, su condición, si cumple esa condición, y si no cumple, pues sería todo esto de acá, hasta acá. Y miramos la tercera. Entonces tiene una condición, que es la condición 3, un si cumple y un si no cumple. Entonces de esa forma yo tendría todas mis condiciones de la función si anidada evaluada. Pero si les pareció algo tedioso esto, pues vamos a hacer un ejercicio. Ejemplo, vamos a determinar si el número es positivo, negativo y 0. Entonces, ¿cuáles son mis condiciones? Mis condiciones es que sea condición, vamos a poner por aquí, condición 1, condición 2 y condición 3. Entonces, condición 1, es decir, que el número sea positivo, ¿cierto? Condición 2, que el número sea negativo. Y condición 3, pongámosle que sea 0. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. Para que un número sea positivo, ¿cuál es la condición? Quiere decir que el número tiene que ser mayor a 0, ¿cierto? Si el número es mayor que 0, es positivo. Para que el número sea negativo, el número tiene que ser menor que 0. Y si el número es 0, es porque es igual a 0, ¿cierto? Entonces vamos a evaluar esas condiciones. Vamos a escribir acá el número. Y acá
cuando se evalúa la condición. O evalúo la función mejor. Listo. Entonces, voy a poner un número acá y de acuerdo a ese número, pues él nos va a entregar acá si es positivo, negativo o 0. Como estamos poniendo el 5, quiere decir que en la función que yo evalúe ese número, tiene que darme que el número es positivo. Entonces vamos a escribir nuestra función si. Igual si, abro paréntesis, si quién, ¿por quién estamos preguntando? Por este número. Si este número es mayor que 0, punto y coma, miren que yo tengo mi condición que el número sea mayor que 0. Si es mayor que 0 es porque el número es positivo, ¿cierto? Punto y coma. Hasta ahí tengo el si se cumple de mi primera condición. ¿Cuál sería el si no se cumple? Si no se cumple, pues sería otra función si. Entonces, si no se cumple, vuelvo y pregunto. Si, abro paréntesis, si el número que está acá es menor que 0, es porque el número es negativo, ¿cierto? Y mi condición 3, ¿qué sería? Pues como ya no hay más, es decir, o el número es mayor que 0, o menor que 0, o es 0, entonces esa última condición es porque no está cumpliendo ninguna de las anteriores. Por ende es la condición 3 que es 0. Entonces lo que voy a entregar es que el número es 0. Punto y coma. Y recuerden que les dije, tantas veces como abrimos paréntesis, son las veces que nosotros vamos a cerrarlo. Entonces cerramos 1 y cerramos 2. Ahí estaríamos evaluando nuestra condición si anidada. Entonces, tenemos condición 1, ¿cierto? Cumple, entonces entrego positivo. Si no cumple, pues sería toda esta función que está acá. ¿Sí? Ahora evaluemos la otra. Entonces, esa primera tiene un cumple y un si no cumple. Y miremos esta, también debe tener las mismas características. Condición, cumple y no cumple. Entonces ahí estamos evaluando las tres condiciones. Que sea positivo, que sea negativo o que sea 0. Como el número que pusimos es 5, entonces si yo le doy enter es porque el número es positivo. Vamos a poner acá un número menos 8000, ¿cierto? Como está cumpliéndome la segunda condición y yo le puse en la función si que era negativo, pues tiene que darme que el número es negativo. Si yo le pongo 0, tiene que darme que el número es 0. Entonces de esa forma nosotros estamos evaluando nuestra función si o nuestras condiciones por medio de una función si anidada, que es esto que tenemos acá. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Ahora vamos a hacer la función i. La función i es una función lógica. Esa función i lo que hace es evaluarme dos condiciones. Y si las condiciones se cumplen, me entrega que es verdadero o que es falso. Entonces, para eso hay que hacer una tabla de verdad, simplemente para verificar el funcionamiento de esa función, valga la redundancia. Entonces yo tendría condición 1, condición 2, y diría acá, bueno, condición 1, cuando la condición 1 cumple y la condición 2 cumple, entonces yo tendría un resultado que sería verdadero, ¿sí? Si la condición 1 no cumple y la condición 2 cumple, el resultado sería falso. Si la condición 1 cumple y la condición 2 no cumple, el resultado sería también falso. Y si la condición 1 no cumple y la condición 2 tampoco cumple, el resultado seguirá siendo falso. Fíjense que cuando yo escribo verdadero o falso, él centra ese texto que yo puse. Ahí estamos hablando de un valor lógico, más no de la palabra verdadero o falso, ¿sí? Entonces hay que diferenciar entre el valor lógico, que es esto que está poniendo acá, centrado y en mayúscula, y la palabra verdadero. Si yo escribiera verdadero, o quisiera escribir verdadero, tendría que poner una comillita antes.
para que él lo reconozca como un texto. ¿Sí? Miren que ese no se puso en mayúscula como si lo hubiera escrito sin la comilla. ¿Ven? Esa es la diferencia. Lo mismo ocurriría con el valor falso. Si yo escribo comilla falso, él lo toma como texto. Y si yo escribo falso, no más en la celda, él lo toma como un valor lógico. Lo pone en mayúscula y lo centra. Listo. Ahora vamos a ejecutar una función. Tenemos dos condiciones en una celda. Pongámosle acá que esto va a ser la palabra cumple. ¿Sí? Y acá va a estar la palabra cumple. Entonces, cuando yo evalúe esas condiciones, acá tiene que darme verdadero o falso. Si hay una palabra diferente a cumple, pues es porque la condición no se está cumpliendo. ¿Sí? Mientras que si en las celdas, en cada una está la palabra cumple, pues me va a dar verdadero. Y para esto lo que hago es escribir igual y, abro paréntesis, y poner las dos condiciones que voy a evaluar. ¿Cuál es mi primera condición? Que lo que está en la celda G17 sea igual a la palabra cumple. ¿Sí? ¿Y cuál es mi segunda condición? Que lo que está en la celda H17 sea igual a la palabra cumple. ¿Sí? Esto de acá de las palabras puede ser un valor, un número, ¿sí? Puede ser un texto. Acá simplemente por la estructura, pues estoy poniendo, por el ejemplo, estoy poniendo cumple, la palabra cumple, pero no tiene nada que ver con esto que escribí acá, ¿listo? Simplemente, si dice cumple, pues es porque está cumpliendo la condición. Si dice perro, gato, es porque no me está cumpliendo la condición. Entonces, por ende, si esta función, valga la redundancia, si esto funciona, la evaluación de esta función y, tiene que darme acá en la celda la palabra verdadero. ¿Sí? Entonces le voy a dar enter para evaluar la función. De esta forma me está diciendo que es verdadero. En el momento que yo ponga en cualquiera de estas dos celdas otro valor que no sea la palabra cumple, pues me tiene que dar falso. Ejemplo, voy a poner acá perro. Si yo escribo perro, pues me va a dar falso, porque en este momento no se está cumpliendo que en esta celda esté la palabra cumple. Únicamente cuando las dos condiciones son correctas, me va a dar verdadero. Voy a poner acá gato. Sigue siendo falso. ¿Por qué? Porque es que tiene que estar necesariamente la palabra cumple en las dos celdas para que acá me entregue un verdadero. ¿Sí? Entonces voy a poner otra vez cumple y cumple. De esta forma me da verdadero. Es la única que hace que me dé verdadero. Si acá dice cumple y acá dice perro, estoy evaluando esta condición de acá, tiene que decirme falso. ¿Sí? Entonces de esa forma es como se evalúa la función y. También hay función o, pero en los ejercicios no va a ir función o, entonces simplemente me interesa acá la explicación de la función y. Vamos a hacer unos ejemplos utilizando la función si anidada y además la implementación de la función y la función si anidada. ¿Listo? Para eso tengo acá tres ejemplos. Vamos a mirarlos. Por ejemplo, este es con la implementación de una función si con un i dentro de esa función. ¿Listo? Es decir, algo así. Igual si, abro paréntesis, la función i dentro de la condición de la función si. Ponemos condición 1, punto y coma, condición 2, punto y coma, condición n. ¿Por qué n? Porque es que puedo poner las condiciones que yo quiera evaluar dentro de esa función i. Entonces, como vieron anteriormente, si en este caso, si fueran tres condiciones, pues únicamente me daría verdadero cuando las tres condiciones se cumplan. Si no se cumple una o más condiciones, pues acá me va a dar falso. Quiere decir que mi condición va a ser falsa. Si se cumple, pues entrego algo si se cumple, ¿cierto? Entrego si cumple. Si no, pues
no cumple, lo que no cumple. Cierro paréntesis. Entonces, aquí tengo dos condiciones, dice. Se desea saber si un estudiante aprobó el año. Para eso debe tener un 80% o más de asistencia y su nota final debe ser superior o igual a 3. Entonces, ¿qué me está diciendo la condición? Que la asistencia sea mayor o igual que 80%. ¿Cierto? Y lo otro que nos dice es que la nota final sea mayor o igual que 3. Esas son las dos condiciones que debe cumplir. Es decir, si alguna de ellas no se cumple, quiere decir que el man o la persona reprobó el semestre. ¿Sí? Únicamente cuando se cumpla que el estudiante tiene mayor a un 80% y una nota mayor o igual a 3, va a entregarme que él pasó el semestre. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir acá. Igual si, ¿qué es lo primero? La función i, la que me va a hacer la evaluación de estas dos condiciones. Entonces escribo i, abro paréntesis, ¿sí? Y vamos a evaluar las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que la nota final sea mayor o igual que 3. Y la otra tiene que ser que la asistencia sea mayor o igual que 80%. Cierro paréntesis. Si eso se cumple, quiere decir que el señor estudiante pasó el semestre. Si no se cumple, pues el señor estudiante no pasó el semestre. Cierro comillas, cierro paréntesis. ¿Sí? Entonces, condición I, que para que funcione o para que me diga que la condición es verdadera, tiene que ser mayor o igual, el número que está acá tiene que ser mayor o igual a 3. Y la asistencia tiene que ser mayor o igual a 80%. Si se cumplieron esas dos condiciones, me dice pasó el semestre. Si no, no pasó el semestre. ¿Listo? Voy a darle Enter y vemos que este señor pasó el semestre. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con las dos condiciones. En caso que no se cumpla alguna de las dos o ninguna, pues me va a decir que no pasó el semestre. En este caso, vemos que en esta no se está cumpliendo ninguna. Quiere decir que el señor no pasó el semestre. En esta de acá solo se está cumpliendo una. Entonces tenemos el caso de esta, que la nota fue menor que 3 y por ende él ya no pasa el semestre, porque tienen que cumplir las dos. Y en esta tenemos que se está cumpliendo que su nota es mayor que 3, pero su asistencia es menor a un 80%, entonces tampoco pasó el semestre. También podríamos decir cuando no se cumple ninguna de las dos. En este caso se están cumpliendo las dos, por eso pasa el semestre. Pero si no se cumpliera ninguna de las dos, es decir, que la nota fuera 1 y la asistencia fuera un 50%, entonces me va a decir que el señor no pasó el semestre. De esta forma, pues estaríamos evaluando esa función i. ¿Sí? Entonces, ese ejemplo es para cuando yo tengo que evaluar varias condiciones y tengo una simple opción de respuesta. ¿Listo? Vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Este que está acá es un ejercicio donde se evalúan una serie de rangos. Si ustedes se fijan, acá se evalúan una serie de rangos. Es decir, es la implementación de una función sí y una función y una función cianidad. Vamos a mirar primero el siguiente y ya analizamos el segundo, que es un poquito más complicado. Alquiler de autos. Dice, se debe conocer el nuevo valor a pagar por el alquiler de un vehículo. Cada día de retraso tiene un incremento de 350.000 pesos sobre el valor del alquiler. Es decir, si el retraso fue un día, fueron 350, si fueron 2, 700.000, si fueron 3, 1.050.000, y así hasta 5 días. Para ello utilizo una función cianidad. Entonces, acá vemos que tenemos unas fechas
de alquiler, una fecha de devolución, un valor del alquiler y unos vehículos. ¿Cómo calculamos los días de atraso? El día de atraso prácticamente es la fecha de devolución menos la fecha de alquiler. Y de esta forma, pues nosotros estaríamos obteniendo los días de atraso. Yo puse acá unas fechas para que los días de atraso no fueran superiores a 5 para que me pudiera funcionar la función o el ejercicio. Vamos a escribir la función ahora. Entonces, esta función lo que hace es entregar múltiples respuestas. En este caso serían 5 respuestas. ¿Sí? ¿Cuáles? Una que si el número acá de días de atraso fue 0, pues entonces simplemente me entregará un valor de incremento, que es 0. Si fue un día, pues 350.000, si fueron 2, 700.000, si fueron 3, 1.050.000 y así sucesivamente. Entonces vamos a escribir la función para evaluarla. Escribimos si, abro paréntesis, si los días de atraso, estamos hablando de acá de esta celda, si los días de atraso fueron iguales a 0, entonces es porque no tuvo ningún incremento, ¿cierto? Eso es porque fue 0. Si no, pues vuelvo a preguntar, si, abro paréntesis, si los días de atraso fueron iguales a 1, punto y coma, si fue 1 es porque ya tiene un incremento de 350.000. ¿Sí? Listo. Punto y coma y vuelvo y pregunto. Si los días de atraso fueron iguales a 2 es porque el incremento ya va en 700.000. Punto y coma. Seguimos con otra condición porque es hasta 5, ¿cierto? Entonces volvemos a preguntar si los días de atraso fueron iguales a 3, entonces es porque es 1.050.000 lo que va a entregar. Si no, vuelvo y pregunto porque vamos para la cuarta. Si los días de atraso fueron iguales a 4, es porque va a tener un incremento. Si los días de atraso fueron iguales a 4, es porque va a tener un incremento de 1.400.000. Y si no, la última, como solo son 5 días, entonces, si el otro número es 5, es porque el incremento fue de 1.750.000. Como les dije en la explicación, entonces, tantas veces como abrimos paréntesis, son las veces que nosotros vamos a cerrar los paréntesis. Cerramos 1, cerramos 2, cerramos 3, cerramos 4. Por aquí veo un errorcito y es porque no me mostró acá que está seleccionando la celda, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá no está poniéndose en azul como en estos, y ese error es porque acá puse unas comillas. Voy a borrar esas comillas para que se nos arregle. Entonces ahí se empieza a arreglar y voy a borrar los paréntesis para volverlos a colocar, porque Excel me dice cuáles son los que voy cerrando. Entonces cierro el primero, que fue el rojo, cierro el segundo, que fue el verde, cierro el tercero, que fue el morado, cierro el cuarto, que fue el rojo, y cierro el quinto. Le voy a dar Enter y él ya me está sacando acá que con base en esto y los días de atraso, la deuda que yo tengo es de 1.750.000. Si evalúo las siguientes, si fueron 2 días, entonces 700.000, si fueron 3 días, fueron 1.050.000, si fueron 4 días, fueron 1.400.000. ¿Qué pasa si fueron 0 días? 0. ¿Sí? Entonces, ahí estamos evaluando toda la función. Ahora, ¿el total cómo lo saco? Simplemente el total es la suma del valor del alquiler más el incremento de devolución. Simplemente arrastro y de esta forma estoy obteniendo el total a pagar por el alquiler de ese vehículo más el incremento de los días de atraso. ¿Sí? Entonces, esto es una función si anidada que tiene múltiples respuestas. ¿Sí? ¿Cuántas respuestas estoy teniendo? 5. 0 el primero, la segunda 350, la tercera 700.000, la cuarta 1.050.000. 6 respuestas estoy teniendo acá. ¿Por qué? Porque incluimos la del 0. ¿Listo?
Ahora vamos a ver la función sí con rangos. En este caso, ¿por qué con rangos? Porque yo estoy dando unas condiciones que me están diciendo, por ejemplo en esto es determinar si la persona es un bebé, un niño, un adolescente o un adulto mayor. Para ello tengo las siguientes condiciones, que es bebé si su edad es superior o igual a 0 y menor de 3 años. Hasta ahí se considera un bebé. Si es un niño es porque es mayor de 3 años y menor a 13 años. Si es adolescente es porque es mayor de 13 años y menor de 18 años. Y si es un adulto es porque es mayor o igual de 18 años. ¿Listo? Entonces vamos a evaluar esa condición acá para que ustedes lo vean. O esa función sí, que es una función sí con varios. Es una función sí anidada con varios y, varias condiciones y. Entonces voy a escribir igual si, abro paréntesis. Si quién, ¿qué es lo que estamos evaluando? La edad. Si la edad, pero en este caso, recuerden que tengo un rango. Entonces en ese rango debo meter una función y. Entonces si y, abro paréntesis, ¿qué me está diciendo? Que tengo que poner una función y. Acá dice y. Entonces eso ya nos está diciendo que evaluar esta y esta. Si se cumplen, pues me dice que es bebé. ¿Listo? ¿Y qué me está diciendo que es una función si anidada? Pues que tengo múltiples respuestas. Entonces, si, ¿quién? Si la edad es mayor o igual que 0, ¿cierto? Acá dice superior o igual que 0, y, entonces punto y coma, mi siguiente condición, y que la edad sea menor a 3, entonces, menor que 3, ¿cierto? Cuando evalúe estas dos condiciones, me tiene que entregar que él es un bebé, punto y coma. Esto cierro comillas. Recuerden que todo lo que es texto debe ir entre comillas. Punto y coma. Ahora, ¿qué voy a hacer? Volver a preguntar, es decir, poner otra función si. Si, abro paréntesis, si quién, si la edad. La segunda condición nos está diciendo que el niño tiene que ser mayor de 3 años. Entonces, si C5, que es donde está la edad, es mayor a 3 años y, bueno, acá me faltó la función y. Entonces acá ponemos y, abro paréntesis. Si y, entonces, si la edad es mayor que 3 años y menor o igual a 13, entonces ¿quién ponemos? La edad menor o igual que 13, cierro paréntesis de mi función y, punto y coma, es porque va a ser un niño. Cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué pasa si no se cumple? Es porque es un adolescente. Entonces vuelvo y pregunto. Si, abro paréntesis, y, ¿cierto? Si quién, si la edad es mayor que 13 años, ¿cierto? Y la edad es menor que 18, es porque es un adolescente. Cierro paréntesis de la función y, punto y coma, adolescente. Cierro comillas. Y la última que me queda, la última condición, si yo ya he evaluado estas primeritas que están acá, es porque la siguiente condición es mayor o igual a 18 años. Es decir, cuando yo pongo un valor superior o igual a 18 años, pues me va a dar que él es un adulto. Cierro comillas, cierro un paréntesis, que es el paréntesis de la función si morada, cierro otro paréntesis, que es el de la función si roja, y cierro otro paréntesis, que es el de la función si negra. Le doy enter y acá, como el número está comprendido entre estos dos rangos, me dice que es un bebé. Vamos a evaluarlas todas. Si el señor es mayor que 18 años, mire que tiene 79, me está dando que es un adulto. Si está entre el rango entre 3 y 13, me está dando que es un niño. Si es mayor, si está en el rango entre 13 y 18, me está dando que es adolescente. Y si es mayor o igual a 18 años, me dice que es adulto. Pongámosle acá 18. Me sigue dando que es adulto. Si yo cambio este por 18, me dice que es
adulto. Si le digo que tiene 0 años, me dice que es un bebé, ¿cierto? Si le digo que tiene 15 años, es porque es un adolescente. ¿Listo? Entonces, básicamente esta es la explicación de la función sí anidada, la función y cómo se evalúan o cómo interactúan estas dos funciones. ¿Listo?